Buenos días, ingeniero revisor, el estudiante Miguel Jonathan Rojas, para presentar un video tutorial del funcionamiento del brazo robótico. Para empezar, lo que es como introducción, los parámetros de Navier-Hardenberg, o conocidos como los parámetros de Navier-DH. Esta tabla es una descripción de la cinemática de movimiento del brazo robótico, como se obtiene aquí en la siguiente figura, donde cada eje va a ir describiendo a la tabla que se puede observar. Primero establecer que la columna de alfa y A corresponde a lo que son el eje X. La columna de D y θ corresponde al eje Z. Los dos ejes trabajan como método de simplificación para los parámetros de H. Está preestablecido en estos parámetros es un ya modelado general que se utiliza solo en dos ejes, el análisis para la simplicidad de todo el movimiento del brazo robótico. Bien, primero en el primer motor, que sería de la base, va a ejecutar una rotación en el eje Z, una rotación Q1. No sabemos cuánto va a ser ese valor, es una variable. Q1 vendría a ser lo que es la parte articular de movimiento del motor, que se efectúa en el eje Z, a una distancia de L1. En la primera fila de la tabla se puede observar que se desplaza a una distancia de L1 a un ángulo de Q1. Para la coordenada inicial, que es de la base del motor, se va a girar unos 90 grados. Esta se anota en la fila número 2, denominada posición, que va a girar unos 90 grados en el eje X. Recordemos que alfa es el eje correspondiente a X. Entonces se anota como posición de las coordenadas iniciales. Entonces se queda como el siguiente arreglo de ejes. Posteriormente se gira unos 90 grados en el eje Z. En la fila número 3, en la denominada posición, se anota 90 grados en el eje Z, que vendría a ser θ, con el objetivo de que pase al siguiente arreglo de ejes para que el Z1 quede alineada al eje del motor, para que la parte articular gire en torno a Z1. Recordemos que los parámetros de Navier-Hardenberg, las coordenadas articulares tienen que estar alineadas al eje Z o X para el movimiento para el movimiento en los parámetros de Navier-Hardenberg. Posteriormente, el eje de X1 va a estar alineado al eslabón 2. También es una condición que el eje Z o el eje X estén alineadas a lo que son los eslabones. Entonces, en la fila número 4, denominada el eslabón 2, se anota lo que son la parte articular número 2, que vendría a ser en torno al eje Z1. Recordemos que en la columna de θ se anota lo que son las partes articulares que ejecuta en el eje Z. Se desplaza una distancia de L2 en el eje X, en la columna A. Posteriormente, la posición actual, que está en el lado inferior, da un giro de 90 grados negativo en el eje Z. Entonces, en la fila número 5, denominada posición, se anota unos 90 grados en el eje Z, con el objetivo de que sea el siguiente arreglo de ejes, para que X2 esté alineado a lo que es el eslabón L3.
Entonces, en la, en la última fila, eslabón número 3, en la parte articular, es decir, el movimiento de los motores, va a girar en torno a un Q sub 3 en el eje Z, donde se nota en la columna de tita, a una distancia de L3 en el eje XA. Bien, así es como se ejecuta lo que son los parámetros de Navier-Hartenberg, solo en dos ejes para la simplicidad del sistema. Y se anota posteriormente lo que son la tabla para una descripción general del movimiento del brazo robótico. Estas filas se van a convertir en lo que son matrices homogéneas de traslación para hallar lo que son la cinemática directa y la cinemática inversa. Mediante esta tabla se halla lo que son los dos arreglos de cinemática directa e inversa del brazo robótico. Bien, la cinemática directa, mediante la tabla relacionada anteriormente, se obtiene lo que son una matriz homogénea, la matriz total de traslación, la multiplicación de todas las filas son matrices, y lo que da como resultado una matriz general, una descripción general de lo que es el movimiento. En la columna número 4, es precisamente lo que son las posiciones del brazo robótico, es decir, los puntos X, Y y Z. Cinemática inversa, aquí vendría a ser lo opuesto, es decir, que mediante puntos el sistema va a encontrar ángulos. Se obtiene lo que son ecuaciones de las partes articulares del brazo robótico, es decir, Q1, Q2 y Q3. Aquí se anota con la nomenclatura tita 1, tita 2 y tita 3. Van a estar dependiendo de Px, Py y Pz. L1, L2 y L3 son constantes que vendría a ser del modelo del brazo robótico, las distancias constantes del brazo robótico. Entonces, estas ecuaciones se reducen dependiendo de puntos que se le introduzca al brazo robótico. Para un punto 0, 0, 0, para ese punto, el sistema para la cinemática inversa va a obtener lo que son ángulos de movimiento del brazo robótico que lo va a hacer accionar. Eso es muy importante. Bien, los parámetros de longitud. Como habíamos establecido que las longitudes vienen a ser lo que son las constantes del brazo robótico. Constantes. El brazo robótico es el siguiente modelo, en la cual la base tiene una altura de 7 centímetros al centro del motor, desde la parte circular hasta el centro del motor. Del eslabón número 2 del centro del motor al centro del motor del último eslabón son unos 15 centímetros, L2, el segundo eslabón. Posteriormente, el final mide unos 15 centímetros, de la misma manera. Bueno, para la cinemática inversa se obtiene lo que son las pruebas. Anteriormente se establece lo que son que las partes articulares dependen de unos puntos X, Y, Z. Es decir, para estos puntos 30, 0, 15.5 se obtiene lo que son siguientes ángulos. Q1 va a ser 8 grados, Q2 20 y Q3 180. De todo lo que es en la ecuación vista en una anterioridad, se introduce estos puntos para obtener lo que son ángulos, es decir, orientación. Para otros puntos siguientes y para el final, dándonos unos ángulos diferentes a diferentes puntos. De los puntos llegamos a una orientación del brazo robótico. Posteriormente se va a observar lo que es un video del funcionamiento de este sistema de la cinemática inversa y por qué necesitamos aplicarla esta en el movimiento de trayectorias, en la generación de trayectorias del brazo robótico. Bien, aquí se tiene lo que es el
funcionamiento de la cinemática inversa. Se conecta lo que es la computadora con interfaz MATLAB. Se introduce lo que son los puntos 30 en X, Y en 0 y 15.5 en Z. El brazo robótico tiene que estar estirado en el eje X y con una altura de 15.5 centímetros en el eje Z. No tiene que estar desplazado en el eje Y. Como aquí se muestra, se introduce lo que son los puntos y se comienza a medir de el centro del brazo del motor hasta el efector final. Son 30 centímetros en el eje X, como se había establecido en el punto X, PX es 30 centímetros y en el eje Y tiene que ser 15.5. Se acerca 15 en el eje Z. No está desplazado en el eje Y, es 0. Posteriormente se pasa al siguiente punto de lo que es 0 en el eje X, es decir, PX0, PY17 y PZ 24. Es decir, que va a estar flexionado en el eje Y el brazo robótico a una altura de 24 centímetros. Se comienza a medir del centro del brazo del motor. Se puede marcar que son 17 centímetros en el eje Y. No hay desplazamiento en el eje X. En el eje Z va a ser de 24 centímetros. Aquí se puede observar 17 centímetros como se había establecido en el eje Y. Ahora se comienza a medir la altura que vendría a ser 24 centímetros. Ahí se tiene 24 centímetros en el eje Z a una altura de 24 centímetros. Posteriormente se introduce lo que son los puntos PX en 12, PY en 0 y PZ en 37 centímetros. Es decir, que no tiene que estar flexionado en el eje Y solo tiene que estar flexionado en el eje Z y X. Se comienza a medir de lo que es el centro del motor hasta el efector final. 12 centímetros. Está desplazado en el eje Z, en el eje X, perdón, a 12 centímetros. Ahora, de lo alto que vendría a ser en el eje Z, tiene que ser 37 centímetros. Ahí se puede observar 37 centímetros de alto. El punto satisface 12 en X, 0 en Y y 37 en Z. La cinemática inversa ha cumplido el objetivo. Esta nos va a ayudar a lo que son localizarlo. Bien, una vez ya establecido lo que es la generación de la cinemática inversa, para la generación de trayectorias nos va a ayudar o va a ser muy útil esta aplicación. Es decir, que de los siguientes puntos que se establecen en esta imagen, un punto X inicial
se va a obtener lo que es un punto X, Y, Z a unos ángulos 1, 2 y 3 para llegar al primer X. Posteriormente, el siguiente va a tener otros puntos y por lo tanto va a tener otros ángulos. Entonces, la cinemática inversa va a ser una aplicación de obtener ángulos en estos dos puntos. Para generar una línea recta. Primero partimos de lo que es puntos para generar una trayectoria, para que llegue un camino de inicio y final. Para eso es la cinemática inversa. Para eso se está aplicando en el proyecto la cinemática inversa, para obtener lo que son puntos en un plano tridimensional del brazo robótico, para que ésta pueda seguir mediante esos puntos preestablecidos. El tiempo va a determinar lo que es una longitud. Mientras más incrementa el tiempo, el brazo robótico va a tener más posibilidades de llegar al punto de inicio y final, es decir, de rojo a verde. Entonces, se obtiene lo que es este plano, donde estamos en rojo y verde. Q sub I1, tita sub I1, tita sub I2, tita sub I3 son puntos iniciales, es decir, que el sistema va a reaccionar primero ante una posición inicial para llegar a lo que es el primer X, un punto, donde va a denominarse tita F1, tita F2, tita F3. Ahora, de estos dos puntos, del inicial y el final, ahora el inicial y el final puede llegar de cualquier modo. Hay una infinidad de caminos en los cuales puede tomar la condición inicial y para llegar al punto X rojo puede tomar cualquier camino. Pero en la aplicación para la soldadura, en esta precisamente se tiene que ejecutar de manera lineal. Es decir, se puede ayudar con la generación de trayectorias con un polinomio cúbico o polinomio de grado 3 mediante la siguiente ecuación. Esta, como se había establecido antes, depende del tiempo. Es un polinomio que genera lo que es continuidad para la trayectoria del brazo robótico de un punto a otro. Este polinomio va a generar lo que es continuidad en distintas posiciones del brazo robótico para llegar de un punto a otro. De la inicial, que va a ser la posición de tita sub 1, tita sub 2, tita sub 3 y va a ser una posición preestablecida del brazo robótico. De esta posición tiene que llegar a X en rojo. Y cuando esté en X en rojo, esta va a asumir de lo que es inicial para llegar a verde, que va a ser la final. Y de la misma manera se ejecuta el polinomio de grado 3, polinomio cúbico, para la continuidad y que sea lineal la trayectoria para el brazo robótico. Con el polinomio de grado 3 se puede ejecutar varias trayectorias siempre y cuando utilicemos la cinemática para obtener lo que son puntos preestablecidos. Para eso nos ayuda lo que es la cinemática inversa, para determinar principios y finales, para determinar puntos en el plano de trabajo del brazo robótico. Y la generación de trayectorias se utiliza el polinomio de grado 3 para la continuidad de esta trayectoria, de estos puntos, para conectarlos y que sea continuamente su movimiento y no pierda ningún camino en la trayectoria. Posteriormente se va a hacer lo que es las pruebas. Aquí se obtiene lo que es un ejemplo de Q sub I1, Q sub I2, Q sub I3, o tita sub 1, 2 y 3, que vienen a ser ángulos de 10, 20 y 30. Asumimos esta Q sub 1, teta sub 1, base, hombro y brazo.
para llegar a una posición final que es de 100, 90 y 80. La posición de la base asume lo que son los movimientos del brazo robótico, de la base, del hombro y del brazo. Estas asumen lo que son las posiciones donde estaban inicialmente en 10, 20 y 30 para llegar a lo que son 100, 90 y 80. Lo hace de manera continua, dependiendo del tiempo. También se obtiene lo que son las velocidades de un arranque hasta un final, en un tiempo de 20 segundos. Para ello se va a ejecutar lo que son las pruebas con el brazo robótico en accionamiento, primero para probar lo que son las trayectorias del brazo y probar lo que es la continuidad del mismo.